Buenas noches. Perdón la hora intempestiva, pero teníamos una procesión y Santa Misa por la patrona de Barcelona, Nuestra Señora Merced, pero queríamos aprovechar que en tu itinerario pasabas por Barcelona, tener aquí a Juan Manuel Soria, alias Simón de Montfort. Ya casi todos lo conocéis. Su presentación del primer libro, que está aquí, lo tenemos aquí. Yo no pude estar aquí en Barcelona, pero bueno, sabíamos de ti y encantadísimos de acogerte en Club Empel. Y hoy nos va a presentar su segundo libro, La Cruz y la Espada. Nosotros solemos decir que cada libro es una victoria, ¿no? que conseguimos, ¿no? Dejar ahí testimonio. He visto que estaba en el reportaje fotográfico de Luis Carlón de Valencia, o sea que gente conocida nuestra. Y bueno, él sabéis que ha estado en Siria combatiendo a favor de los cristianos, para defender a los cristianos, como un verdadero cruzado, contra el Islam. También ahora está en el Kurdistán, en zonas de Irak. Bueno, sabemos que se juega la vida cada vez que va para allá, pronto también marcharás, volverás a marchar. Y yo creo que es un momento pues más que apasionante y también pues digamos de compromiso, que es un ejemplo, ¿no? Encontrar gente así, que da este paso adelante. Y bueno, lo que nos vas a explicar, pues supongo que será fascinante, ¿eh? Lo dejamos en tus manos y nada, esta es tu casa. Bueno, pues muchas gracias a todos, en primer lugar, y también en memoria de los que no van a poder regresar, los que han caído en combate, camaradas que han muerto en Irak, como Ramón Llull, de Madrid, camaradas como Barán, Galicia, que también cayó en Irak, o el alemán Anlú. Pues yo querría comenzar con una oración, un Padre Nuestro y una Ave María. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No dejes caer la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, San Francisco, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bueno, muchas gracias a Club Empel y a los que habéis organizado esta presentación. Os pido disculpas porque ha sido todo muy con calzador. O sea, yo aquí voy a estar solamente un par de semanas más y era muy difícil, pues eso, compaginar todas las fechas. Entonces, gracias por el esfuerzo que habéis hecho y mis disculpas por el trastorno que os he podido ocasionar. Hoy era el día de la Merced y ha sido un poco tarde, un poco complicado. Tenía una conferencia preparada, tenía también algún vídeo, pero se iba a hacer demasiado tarde. Prefiero hablar un poco en plan amigos, que estamos aquí también en ese plan, y contaros alguna cosa y luego también atender vuestras preguntas. Entonces, en primer lugar, eso, agradeceros a todos. Después de ello, en la presentación del libro, igual que en el otro libro, Jesús Muñoz habla de héroe, de Simón, héroe. Yo no me considero como tal, yo soy de lo más normalito, lo más normal que hay. El ser héroe no es coger un arma. Coger un arma cuando hay una guerra es muy fácil. La guerra civil, cogías un arma en un bando y lo cogías en otro. O sea, en un momento de confrontación, en un momento de combate, lo más fácil es coger el arma. ¿Sabes? Lo difícil que es lo que hacéis vosotros aquí, lo que se hace en España. O sea, que en un mundo contracorriente, sin valores, donde está mal visto, está totalmente casi perseguido el defender los valores de la vida, contra el aborto, defender el matrimonio como Dios manda y no esas aberraciones. Cuando todo es tan complicado, pues ser héroe es mantenerse en pie, mantener el estandarte, mantener la cruz en este mundo tan complicado. El otro día en Valencia un sacerdote en la homilía decía: esto es Sodoma y Gomorra. Y es que es verdad, es que vivimos en Sodoma y Gomorra. No hay ningún tipo de valor en esta sociedad. Una sociedad totalmente decadente. Entonces, pues el ser héroes, repito, es aquí. Aún no había llegado yo a España, para que veáis la persecución a la que los
patriotas o los que tenemos algún tipo de valores sufrimos, ¿no? No había todavía llegado yo a España, el viaje pasaba por Málaga. ¿Por qué? Porque a Madrid valía 1.400 euros el billete y a Barcelona también. Y sin embargo a Málaga valía 600 euros. Como no somos pobres, sino lo siguiente, pues estamos allí con muy poco dinero, pues decidimos ir a Málaga. Veníamos un chaval de Zaragoza y yo, y bueno, pues volábamos a Málaga. En Málaga decimos, pues por 100 euros cada uno, cogemos un coche de alquiler, llegamos a Valencia, me quedo yo en Valencia, dormimos, el día siguiente tú tiras para Zaragoza. Cuando vamos a aterrizar en el aeropuerto de Málaga, antes de aterrizar, me cojo al compañero y le digo, mira, si cuando llegamos al aeropuerto está la policía que me querrá molestar, yo llevo 3 años sin venir por aquí y siempre la policía pues quiere saber dónde has estado, con quién estás, qué haces y información, ¿no? Digo, si la policía está para molestarme, tú tomas las 2 pegatinas de las maletas, tú no me conoces, porque si no te va también a ti a marear, tira para adelante, ni mires para atrás, a mí me cogerán un rato, me detendrán y luego me soltarán, pero no hace falta que a ti te mareen. Hombre, no digas eso, después del viaje que hemos tenido cruzando el Kurdistán, cruzando zonas de milicias enemigas, como son los Hastishabi, pro-iraníes, ¿no? Como son la milicia de los Barzani, que es un clan de nacionalistas homólogo a lo que podría ser Jordi Pujol, ¿no? O sea, son liberales de derecha, nacionalistas, independentistas, ¿no? Pues son zonas que son peligrosas de cruzar. Ahí me tuve yo que disfrazar de árabe, iba un militar con un coche militar y otro árabe, y el chaval que parecía un crío, con una gorrita así como de colores, parecía un niño, y cruzamos, bueno, una aventura, ¿no? Cruzar. Y este decía que llegar a España, pues no, ¿qué problema iba a haber a llegar a España? Bueno, pues efectivamente llegamos al aeropuerto de Málaga y en la puerta del avión 6 policías. 6 policías de particular. Lo hacen así, Juan Manuel, ven con nosotros, nos acompañas, ¿vienes solo? Digo, sí, vengo solo, no iba solo, iba con compañero. ¿Llevas maleta? Digo, no, lo he puesto. Qué raro que venga usted de Irak sin maleta. Bueno, lo he puesto. Pues tiene que comprobar las cosas, no sé por qué. Se bien, pero bueno. Me llevan detenido. Cuando estoy detenido me dicen el jefe de la Policía de Información de Málaga que debo ser una persona muy importante porque le ha molestado a él un domingo, último domingo de agosto, que estaba de vacaciones, y que venían unos policías de Madrid a por mí, nada menos, adrede, pues que a ver quién era yo, tan importante. La causa de la detención era comprometer la neutralidad de España en un conflicto internacional. Y digo, bueno, pues esa causa a muchos compañeros que han venido se la han achacado, y cuando te han llevado al tribunal te han puesto en libertad sin cargos. Porque hay un compañero que también supongo que le pasaría lo mismo, ¿no? También te acusaban de lo mismo, ¿no? Y le digo al policía, lo que pasa es que estos policías de Madrid esperaban que yo llegara a Madrid, querrían hablar conmigo, y al no llegar yo a Madrid, pues ahora quieren venir aquí y quieren que ustedes claro, no me pueden retener aquí 5 o 6 horas, 8 horas, pues la orden es de detención. Hombre, eso no funciona así, eso no es así, tal y cual. Bueno, me meten en el calabozo, imagino que un calabozo, pues lo desagradable que es, en el calabozo 6, 7 horas, no sé cuántas son. Bueno, me hicieron lo de las huellas, todos los dedos no, porque este no lo tengo, pero la huella, la foto, bueno, como si fuera un criminal, ¿no? A las 6, 7 horas llegan unos policías, me dicen si quiero declarar, digo que no, que ante el juez, porque me había comentado el abogado que ante el juez. Y bueno, me meten al calabozo y a la hora o así llega otro policía. Se sienta enfrente mío, se quita el paramán que tenía, me da un Kit Kat, me da una naranja, no sé qué. Y dice, no, hombre, Juan Manuel, es que lo que quiero es que tú trabajes para nosotros. Hombre, me da oferta de trabajo, me invitan a una paella, comemos y bueno, será que no, pero por lo menos te puedes ganar mi favor. Pero aquí tratándome como un criminal y los teléfonos míos que me los habéis quitado. No, el teléfono te lo devuelvo ahora, no te preocupes, el teléfono te lo devuelvo ahora. No, aquí no hay nada que hablar. Primero, porque yo no voy a ir contra mis valores y contra mis camaradas y contra tal, o sea, no hay nada que hablar. Y segunda, porque me estás tratando como un criminal. O sea, hay 2 razones por las que no. No, hombre, pero bueno, al final se queda ahí la cosa y dices, pues te puedes ir. No te puedes ir.
Cuando me estaba yendo, el jefe de la policía de Málaga me pone la mano a la espalda y dice, al final, Juan Manuel, lo que usted decía. Estaba entreteniendo aquí para hablar con usted, para ver si usted, pues no sé, trabajó para ellos, o sea, salario. Así son las cosas, o sea, esa persecución, bueno, luego fue el abogado para reclamar mis teléfonos, porque me han cogido los teléfonos, las tablets, que estaban vacíos. De hecho, el policía me decía, perdón la palabra de cabrón, la sal vacía. Digo, hombre, pues más razón para que me lo devuelvan. Si sabes que están vacíos, devuélvemelos. Bueno. Bueno, cuando han ido a recogerlos al tribunal, el juez, o sea, quedó extrañado porque era una causa abierta en el 2016 y archivada en el 2019. O sea, no había causa. O sea, me han robado los teléfonos y me han detenido ilegalmente. ¿Vale? ¿Qué tratan? Pues amedrentarte, asustarte, no lo sé. Segunda, el viernes pasado estoy en Madrid, tenía unos trabajos que hacer con la embajada de Rusia para un visado que me hace falta y tal. Me quedo a cenar con unos camaradas en Madrid y tenía que presentar el libro en Málaga el sábado. Entonces digo, bueno, pues en un día Madrid en Málaga es mucho tirón, hago 1 horita o 2 horitas de carretera, paro a dormir y mañana ya continúo. Cojo la moto, porque en moto, termino hasta aquí también en moto, y en Ocaña, a 1 hora de Madrid, tenía 50 euros, no tenía más. Digo, tengo 20 euros para la gasolina y 30 para dormir. Si vale menos de 30 me quedo a dormir, si no, en un banco, no pasa nada. Pregunto, 28 euros. Digo, aquí me quedo. Me quedo aquí, cojo la habitación, estoy durmiendo y a las 3 de la mañana, llaman a la puerta, Juan Manuel Soria viene por usted. Pongo pantalón, abro la puerta, 2 guardias civiles y es del hotel. ¿Qué pasa? No, nos ha saltado el sistema informático, nos ha saltado aquí un aviso y venimos a comprobar que usted es usted. Digo, pues sí, yo soy yo. Y me lo comenté el otro día iba a decir eso de si yo soy yo, porque si yo soy tú y tú eres yo, ¿quién es más tonto de los dos? O sea, pero a esas horas tampoco convenía mucho hacer tonterías con la Guardia Civil, pero bueno. Y para eso, bueno, usted disculpe las horas, pero es que no es total. Pues vale. Hoy, viniendo para acá, va con la moto, pasan unos coches, un Porsche, no sé, un coche así rápido, pum, y la Guardia Civil detrás, digo, ya, va a cazar a ese. Va a cazar a ese, no. Paran y me paran a mí. Me paran, tengo la foto ahí, con el selfie, con la policía de la señora detrás. Me paran, y ¿usted tiene un problema con la justicia? Digo, yo no tengo ningún problema con la justicia. La justicia tiene conmigo, porque no paran de molestarme, pero yo, además, la moto no corre más de 120, entonces no da velocidad. Y dice, no, es que nos han hecho pararle porque nos ha saltado un aviso, que ¿a dónde va usted? Digo, yo voy a Barcelona. Bueno, chaval, ¿comprendéis? ¿Cuál es la...? O sea, ahí está el heroísmo de estar aquí en España. O sea, que sin hacer nada, absolutamente nada, te están buscando la vuelta, te están amedrentando, te están persiguiendo, el otro viaje que vine, no hace 3 años que no vengo, pero la otra vez que vine, estaba en Valencia, en las Navidades, y había una parodia de cabalgata de los Reyes Magos. Sabéis que el Ayuntamiento de Valencia está en manos de comunistas y socialistas. La parodia era Les Tres Reyes Magos. Igualdad, fraternidad y libertad. Les Tres Reyes Magos. En una carroza, yo iba con mi bandera del Sagrado Corazón, estaban en un carro, y yo le decía a mi hijo, sujeta, que voy a subir con la bandera. No, papá, no, y se fue corriendo. Mi hijo se asustó, se fue corriendo. Pues luego en la plaza de ayuntamiento, para recibirla, me subí a un mojón con la bandera de España con el Sagrado Corazón, llegó la policía, me detuvo y me multó. Por estar en un mojón con una bandera del Sagrado Corazón. Entonces, cuando se habla de heroísmo, yo quiero recalcar que el heroísmo es aquí en España. Aquí en España, cada día. Cuando se puede estar al calor de una barra de un bar, o se puede estar con la familia y uno sale a una manifestación o una procesión como la de hoy. Ese es el heroísmo. En un mundo en ruinas, mantener la llama de los valores. Lo otro es muy fácil. En Irak, tú le tiras con un RPG, te cargas a 3 terroristas y cuando están ahí desparramados, pues te viene el jefe y dices, ¿he sido yo? ¿Y qué? ¿No? Y no pasa nada. Aquí sí, aquí no puedes hacer nada. Sin hacer nada, te detienen. Sin hacer nada, sufres la persecución de este sistema.
¿vale? Entonces, pues yo quería recalcar que el heroísmo lo es aquí. Sobre el libro, es el segundo libro, pero no es el segundo libro que escribo, he escrito otros dos que no están publicados todavía. Uno sobre ética en la milicia kurda, o ética revolucionaria. Y de, bueno, revolucionarias, y somos contrarrevolucionarios, ¿no? Bueno, seríamos contrarrevolucionarios antes, cuando teníamos algo que conservar. En esta sociedad donde la revolución ha vencido y los antivalores están en hegemonía y están gobernando, el subvertir el orden establecido es una revolución. O sea, para volver a la tradición tendremos que hacer una revolución. ¿O cómo la tenemos que hacer? Por eso yo me siento revolucionario siendo tradicionalista. ¿Vale? Y es, bueno, este libro, pues eso, la revolución que tiene que ver, que es una revolución de valores, una revolución ética, una revuelta a esos valores tradicionales que se han perdido con toda esta decadencia que hemos llegado. Y luego, un tercer libro que he escrito, que tampoco está publicado, es más un manual militar, un manual de zona, un plano de zona de todo lo que es Irak, donde aparecen todo el tipo de milicias que hay, donde aparecen tácticas que la guerrilla kurda mantiene en el Kurdistán para resistir contra los enemigos islamistas y sus promotores. Y bueno, y este sería el cuarto libro, que son pues esos artículos, no es una repetición del otro, porque son un tipo histórico diferente, son problemas diferentes lo que se tratan, pero es similar al otro en ese sentido. Y luego lo que quería comentar un poco, el tema de la situación actual en el Kurdistán. El padre decía, bueno, ya no está el Daesh. Claro que está el Daesh. El Daesh ha ganado la guerra. Esta guerra la ha ganado el Daesh. ¿Por qué? Porque en el 2014 el islamismo radical y sus familias ocupaban un territorio en Irak y en Siria, y en estos momentos ocupa mucho más. Hay pueblos enteros de yazidís, pueblos enteros de cristianos, de asirios, de kurdos, que no van a volver nunca más a sus poblaciones. En Mediván, en Taura, que son poblaciones cerca de Sinjar, no van a volver los cristianos. Se han ido para Europa, no van a volver donde les han matado a la familia, donde los han violado, las han secuestrado. ¿Quién va a volver ahí? Entonces, si hoy ocupan más territorio que hace 8 años, ¿quién ha ganado la guerra? Los que ocupan más territorio. Tú das 3 pasos. Si no te hacen retirar uno, has adelantado 2. Y esto es lo que está haciendo el Islam desde hace siglos. No de ahora, de hace siglos. Las cruzadas no vinieron porque los cristianos eran muy malos y querían convertir a los moros a espada, ¿no? La conversión del cristianismo ha sido con los mártires y con los santos. ¿Cómo iban los franciscanos a Marruecos? A sufrir martirio. No iban con la espada. La espada vino cuando los musulmanes asesinaban a los que allí habían cristianos y fueron en defensa de esa gente perseguida y asegurar las zonas de paso de los lugares santos. No fueron a convertir a nadie a la espada. El cristiano no convierte con la espada, convierte con el ejemplo, con el martirio, con otras armas, no con las armas de la sangre. Entonces el Islam ha vencido, pero no ha terminado tampoco. ¿Por qué no ha terminado? Primero porque el Daesh, Al-Qaeda y el Nusra, que es lo mismo, sabéis que todos son wahabistas radicales. La única diferencia entre Al-Qaeda y el Daesh, que es una decisión de Al-Qaeda, es que el Daesh, el Estado Islámico, quiere un Estado propio en la parte de Siria, en la parte de Irak, en la parte sunita, ¿eh? Y los otros lo que quieren es una república islámica. O sea, lo que quiere Al-Qaeda es convertir Siria en una república islámica más, o convertir Irak en una república islámica más. Es una diferencia simplemente de táctica, ¿no? O de estrategia, pero el fundamentalismo, la mentalidad, la ideología es la misma. Y no está vencido. No está vencido porque toda la parte de Afrin y muchas ciudades del norte de Siria y de Irak siguen gobernando ellos, contra Al-Assad y contra los kurdos. La limpieza étnica que Erdogan está potenciando en esa zona es causa de la deuda que tiene Erdogan con todos esos grupos islamistas que él ha financiado. Y cuando se han ido de refugiados a Turquía, que hay 3 millones de islamistas refugiados en Turquía, ahora Erdogan tiene que regalarles ese terreno de Siria. Si además quita a los kurdos, que son los enemigos de Turquía, por autonomía, pues el negocio es redondo. Frente a eso que tenemos, pues un tablero de ajedrez súper complicado. Ya comenté también en la otra presentación cuántos protagonistas, cuántos factores hay en ese terreno que es Siria e Irak. Tenemos por un lado a Israel. Israel tiene enemigos a los sunitas y a los chiitas.
Mientras tus enemigos están matando entre ellos, tú la ves venir y te va a hacer negocio porque le vendes armas, pues claro, mientras otros países que son enemigos tuyos se retrotraen al medioevo, pues Israel va subiendo. Entonces, detrás de los enfrentamientos entre sunitas y chiitas está Israel. Los americanos tienen el tema del petróleo. O sea, el colonialismo británico, inglés y francés, y ahora americano, que es el país hegemónico del mundo, no ha terminado. Siguen queriendo expoliar esas riquezas naturales de esos países. Luego está la ambición turca. Turca tenía el Imperio Otomano, que cogía Mosul, cogía el norte de Siria, y aspiran a eso, o sea, aspiran a ese nacionalismo, quiere conquistar esos terrenos. Luego está el imperialismo también persa. Los iraníes, Irán, con la excusa de proteger la mayoría chiita de Irak, también tiene su interés en la zona. Mayoría en Irak y minoría en Siria, pero está detrás de los chiitas. Luego está Irak como país. Irak como país se ve desmembrándose. El Kurdistán iraquí casi es una autonomía casi de facto, ya es casi un país. Hay chiitas pro-iraquíes, nacionalistas iraquíes, pero también hay chiitas pro-iraníes que están en guerra entre ellos. O sea, no que sean sunitas y chiitas, es que dentro de los chiitas están los nacionalistas iraquíes y los pro-iraníes, que también están en guerra. ¿Vale? Y luego está Siria, que es un régimen, es un gobierno legítimo, democráticamente fue elegido al-Assad. Pero no olvidemos que al-Assad es de un partido, un movimiento, que es el basismo, que son pan-arabistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, no se meten con los cristianos o con los musulmanes o con los alawitas mientras sean árabes. Cuando no eres árabe, en Siria, eres ciudadano de tercera. No tienes derecho al pasaporte, no tienes derecho a tener una casa o una finca a tu nombre. Es como una especie de segregacionismo, ¿no? A lo no árabe. Es República Árabe Siria, Ejército Árabe Sirio, y todo lo que no sea árabe. Bueno, hay algún amigo, camarada pro-sirio a muerte, que siempre me dice, no, los kurdos tienen que coger su mochilita y volverse para la montaña. Los kurdos llegan ahí antes que los árabes acudieran. Lo que tienen que volver para Arabistán, para el desierto, es los árabes con sus camellitos y sus cabras. Porque Mesopotamia no era árabe. Mesopotamia habían asirios, armenios y habían kurdos, no habían árabes. Ha sido a lo largo de los siglos que los árabes han ido haciendo una presión migratoria muy grande en la zona. Y luego el tema de los kurdos. Eso daría para... Cada cosa que estoy hablando daría para una conferencia. De hecho, en Espacio Arte Más, en 2 semanas, voy a dar una charla solamente de lo que es el confederalismo democrático, la ideología de los kurdos, y solamente para ir a dar una conferencia. Pero el que no sepa un poco, introducir un poquito la problemática de los kurdos, lo que es el Kurdistán. Kurdistán es la nación del mundo más numerosa sin un estado propio. ¿Vale? El Kurdistán, cuando los tratados de Sèvres, cuando la descolonización de franceses e ingleses en el año 23, se llegó a unos acuerdos de repartirse en países nuevos, en estados nuevos que no existían antes, y por eso veis que está hecho con un tiralíneas, o sea, con una línea recta, sin respetar etnias, sin respetar religiones, sin respetar nada. Simplemente cogieron los franceses, los ingleses y los turcos y hicieron ahí unos repartos a interés. Y al Kurdistán, que en ese tratado obligaba a los turcos a reconocerles una autonomía, porque es un pueblo con una identidad propia y con una lengua propia y con todo propio, no como Cataluña, que se inventó hace un siglo, sino hablamos de 3.000 años antes, ¿no? Que ya existían los kurdos como pueblo. Pues le tenía que haber reconocido esa autonomía y los turcos, con los nacionalistas de Atatürk, pues no lo han reconocido nunca, y al revés, había una persecución bestial al pueblo kurdo. Entonces, el problema del Kurdistán, aparte de ser un problema de aspiraciones a ser una nación, el gran problema que tiene el Kurdistán es el petróleo. Porque están los israelíes, porque están los rusos, porque están los americanos, porque están... ¿Por qué? Porque en Irak, por ejemplo, que es la 7ª potencia productora de petróleo del mundo, el 75% del petróleo está en el Kurdistán iraquí. Y el otro 25% en Kirkuk, que está limítrofe al Kurdistán iraquí. ¿Vale? El 25% del petróleo de Irán, que también es una cantidad
apetecible está el Kurdistán iraní. Turquía, que no es productor de petróleo, pues el poco petróleo que tiene, lo tiene en Ahmed Diyarbakir, que es el Kurdistán turco. Y la mayoría, quitando de Rasol, la mayoría del petróleo que tiene Siria está en el Kurdistán sirio. Si cogéis y hacéis una idea de la región, pues podréis ver que si Kurdistán fuera un país independiente, pues sería una de las principales productoras de petróleo del mundo. Y esa es la pena o la penitencia que tienen los kurdos, esa aspiración de todas las potencias económicas del mundo en aspirar a ese territorio. Luego podemos hablar pues, del plan Barzani, que son los del PDK, que son nacionalistas kurdos, del PKK, que son movimiento de liberación kurdo, que no aspiran, no son independentistas, o sea, daría también para otra charla hablar de la ideología del PKK, lo que hacen en espacios demás, porque no tiene nada que ver con lo que os podéis imaginar. La gente dice, no, es que son marxistas-leninistas, no son marxistas-leninistas. Abdullah Öcalan decía que en los años 70, en un mundo bipolar, donde había un polo que era el capitalista y otro que era el socialista, el movimiento de liberación kurdo pues, optó por los movimientos bajo el paraguas socialistas de independencia de sus países, nacionalismo y tal. Lo que ocurrió en Líbano, lo que ocurrió en Siria, lo que ocurrió en Irak, en fin, es un poco justificándose. Tampoco me quiero enrollar mucho con el tema ideológico del movimiento kurdo porque se os añaden aquí las dos, ¿no? Pero no es un movimiento marxista-leninista hoy en día. También ha tenido una evolución, igual que las tácticas militares han evolucionado y han cambiado, la ideología del partido kurdo también ha cambiado sustancialmente. Es un movimiento identitario, tiene una lengua indoeuropea, el kurmanji es muy parecido al alemán. Cuando en la academia venían los alemanes a aprender el kurmanji, aprendían muy rápido porque la lengua era de ellos, muy parecida. Por ejemplo, los kurdos tienen dos televisiones muy importantes. La primera es Ester TV y la segunda es Aryan TV. Aryan viene de Ario, para que os hagáis una idea. Y, en fin, hay muchos detalles en los que podríamos romper clichés y explicar que el movimiento kurdo para nada es un movimiento marxista-leninista. En la academia también, con cargos del partido kurdo, nos decían que si nos preguntaban cuando salíamos a las unidades de qué religión éramos, que dijéramos que éramos cristianos. Y había un anarquista aquí en el ordenador y tal. Y, bueno, yo no voy a decir yo que soy cristiano, yo diré que es un asunto personal, no voy a decir que soy cristiano. Y el profesor, el instructor, decía, mira, los kurdos todos creen en Dios. O sean musulmanes, o sean cristianos, o sean... Lo peor que puede ser para un kurdo es ser judío. ¿Por qué? Porque los judíos, en el Mossad, detuvieron a Abdullah Öcalan, lo metieron en prisión. Entonces, lo peor puede ser judío. Pues peor que ser judío es ser ateo. Porque el judío es judío, pero el ateo está negando lo que ellos creen. Entonces, si os preguntas, tenéis que decir que sois cristianos. Y se acaba la historia. Y no es un consejo, no, es una orden. O sea, os guste o no os guste, decir que sois cristianos. Porque ellos, la mentalidad es un fraterno español, cristiano. Y ya está. Y se acabó la discusión. Para que os hagáis una idea del no ateísmo de los kurdos. Podemos hablar mucho de las primeras religiones de la zona de Mesopotamia, del mazdeísmo, con Zoroastro, Auda Mazda, tal, que era la primera religión que hubo monoteísta. Bueno, podemos enrollarnos también con la religión yazidí, que también es muy curioso el conocer un poco el origen de esa religión a la que los yihadistas, los islamistas persiguen hasta la muerte, así como los cristianos podrían permanecer en su población pagando un ¿cómo se llama? Un impuesto que pagas por no ser molestado. Es una palabra en árabe, no recuerdo. Pues los yazidís no, los yazidís son directamente asesinados. ¿Por qué? Porque se les achaca el ser seguidores, ellos llaman Melek Taus, se llama Lucifer. No es que sean satanistas, ellos tienen la idea de que cuando Dios primero creó los arcángeles y Lucifer era el principal de los arcángeles. También la religión cristiana es así. Pero cuando luego crea al hombre, Dios le dice a Lucifer que tiene que rendirse al hombre, y hay la famosa frase de Lucifer de decir non servium, yo no serviré a una criatura inferior. Yo soy superior, soy un arcángel, ¿cómo voy a servir a un ser inferior a mí?
el orgullo. De hecho, el símbolo de los yazidíes es el pavo. El pavo es el orgullo, ¿no? Pues ellos representan a Lucifer como el pavo. En todas las puertas de las casas hay un pavo y tal. Por desobediencia, Dios castiga a Lucifer, hasta ahí también en parejo con el cristianismo, y lo manda al infierno. Pero para los yazidíes, después de 7000 años en el infierno, por la pena de verse apartado del amor de Dios, Lucifer, con sus lágrimas, apaga el fuego del infierno y Dios, por misericordia, lo perdona y lo restituye a la posición de principal de los arcángeles y tal. Esa es la historia de los yazidíes. Como veis, nada que ver con el satanismo que pueda pensar la gente, ¿no? Pero no deja de ser Lucifer. Entonces los musulmanes, a los luciferinos, los asesinan. Y bueno, yo me puedo enrollar sobre los yazidíes, sobre los kurdos, sobre tácticas militares, sobre cómo nos defendemos de los drones, actualmente, 1000 cosas. Podríamos hablar de la historia de los pasos que yo he estado allí, en un principio, los primeros meses con los peshmergas, luego estuvimos en una milicia llamada de UNASWA, que se ha ido. Ha salido. Coincidí con Juan, también ahí en UNASWA, que es una milicia cristiana. ¿Es porque se habla de Lucifer o...? Y podemos también, en fin, pero yo creo que va a ser más interesante si vosotros me preguntáis y yo resuelvo las dudas que tengáis en lo que pueda o sepa, más que hablar de cosas que no sé si os interesan o no os interesan. Entonces, yo creo que sería más interesante que me preguntarais. Están diezmados. Ahí están diezmados y el gran problema de los cristianos es que, claro, detrás de los musulmanes hay países, potencias, que los apoyan a muerte. A los sunitas está Qatar, Arabia Saudita, que les financia, les apoya, les dan armas, les dan de todo, ¿vale? A los chiitas está Irán. Las milicias chiitas pues están totalmente ayudadas, auspiciadas por Irán. Y sin embargo, a los cristianos, pues ¿quién nos apoya? No nos apoya nadie. La jerarquía eclesiástica, que tendría que defender con más contundencia, con más, ¿no?, con la voz más alta, esa persecución. Podéis ver que cuando en Nigeria asesinan a 100 cristianos, apenas salen los medios. Se asesinan, está muy mal. Hay un artículo sobre el tema de Nueva Zelanda, cuando entra en la mezquita ese perturbado y asesina a gente que está rezando, que eso es un crimen y un asesinato totalmente condenable y execrable, ¿no? Pero, bueno, es que cuando matan 100 cristianos en una iglesia, tampoco pasa nada. O sea, comparativamente, pues yo creo que ahí falta un poco la labor de denuncia de la iglesia, ¿no? O sea, no basta con llamar a refugiados, con llamarlos a... Yo trabajaba con los refugiados, yo trabajaba tengo ahí el carnet todavía de migraciones de la diócesis de Tánger. Yo ayudaba a los inmigrantes, no a cruzar a España, sino a ir a los bosques, a llevarles mantas, comida y ayuda. Son personas, hay que ayudarles. Si tienen frío, si tienen hambre. Y luego también se les ayudaba a volver a sus países y estas cosas, ¿no? O sea, yo no tengo nada contra los inmigrantes económicos. ¿Cuánto menos voy a tener contra los refugiados perseguidos por su etnia o por su fe? No, habrá que apoyarles. Pero habrá que ver, controlar que entre esos refugiados no se estén colando yihadistas, como están haciendo, que el día de mañana va a ser una cabeza de puente en toda Europa para asesinarnos. Y lo están haciendo. Lo están haciendo. O sea, el Estado Islámico y el wahabismo en Europa está en una fase de adoctrinamiento, de crecimiento y de preparación. Y el día de mañana van a hacer sus guetos, que ya los hay guetos ya en Francia, en Holanda, en muchos países, y van a hacer sus guetos y no va a haber quién entra ahí. Y la guerra de guerrillas son maestros. Y es una guerra asimétrica, con muy pocos medios, con 5 o 6 personas dispuestos a inmolarse. Yo no sé, Juan, ¿se ha salido? Yo no sé si él estuvo en una operación que hicimos en Bashir, que era una población chiita, y conjuntamente con los chiitas, los peshmergas, hicimos una ofensiva. Había muy pocos defendiendo esa población. Estuvieron los americanos
pues como 6 horas bombardeando, pero que ahí no podía vivir ni las ratas. O sea, te decía, bueno, ya no queda nada. Y cuando ya pensabas que no quedaba nada, cuando avanzamos con los Hammers se estaban por los aires, porque salían por ahí, claro, y te volaban por los aires. O sea, son un fanatismo tan extremo. En Taura, otra población en Sinjar, habían 5 o 6, solamente 5 o 6 DAESH. Les atacamos 500. Nos tuvieron una excavadora y 4 Hammers. Y nos tuvimos que retirar porque estaba todo completamente minado. Y, o sea, 5 o 6. ¿Por qué? Porque tienen tiempo de hacer túneles, tienen tiempo de hacer posiciones defensivas, y son fanáticos dispuestos no dispuestos, que quieren morir. Y es muy difícil hacer un atentado y querer salir indemne, ¿no? Pero cuando tú estás dispuesto a morir, ¿a quién lo para? Tú no puedes parar a un tío que vaya, boom, aunque le pase lo que pase, no puedes pararlo. Y esta gente es así, esta gente con ese fanatismo, con muy poca gente, con muy pocos medios, van a hacer mucho daño. Y no hace falta grandes armas para hacer grandes destrozos. No hace falta. O sea, con las cosas que tiene uno en su casa puede hacer perfectamente un artefacto y saltar por los aires lo que quiera. No hace falta grandes medios. El problema no es que ellos sean convencidos o radicales, pero es que nosotros no somos convencidos. Había un documental en el que había un musulmán, ¿no? Y le preguntaba, no sé si era en la India, el entrevistador decía, bueno, es que ustedes cuando van a países de Europa y tal, ustedes no tienen problemas en montar sus mezquitas, en montar sus cosas, y claro, los cristianos cuando van a sus países está todo prohibido. Y este musulmán era un imán, ¿no? Un imán decía, claro, es que usted no dejaría a un profesor enseñar que 2 y 2 son 6. O sea, que es mentira, y nunca va a permitir que enseñen mentiras. ¿Vale? Entonces, claro, el problema es que ellos piensan que ellos tienen la verdad. Y nosotros no estamos convencidos de que tenemos la verdad. Se ha perdido la fe, se ha perdido la convicción. Y cuando se pierde la convicción y te viene gente con convicción, va a vencer, es más fuerte que tú. El relativismo nos ha hecho débiles. Ese es el gran problema que tiene, el relativismo del cristianismo de hoy en día. Estaba comentando el padre antes que el obispo de Tánger, en el Ramadán, en la homilía, decía que, bueno, vamos a pedir por nuestros hermanos musulmanes para que Dios los mantenga en la fe. ¿En qué fe? En la musulmana. Eso lo dice un obispo católico. Bueno, católico. O estamos aquí, no para hacer proselitismo, que yo quiero que un musulmán sea un buen musulmán, que para malos cristianos estoy yo. Es franciscano. Franciscanos han caído mártires en Marruecos. Los primeros mártires franciscanos fueron en Marruecos. Qué vergüenza de mártires tendrían los mártires de estos obispos actuales, de estos franciscanos actuales, que reniegan de su fe. No están convencidos. Pasa con los hijos. Es que vienen. Claro, es que cuando Europa era cristiana, Europa exportaba sangre, exportaba gente a América. América está hecha con europeos. Argentina, Estados Unidos, Uruguay, todos estos países. Pero cuando en Europa preferimos tener un perrito a tener hijos, o homosexuales, lesbianas, aborto, cuando no hay niños, claro, te vienen de fuera. Si hubieran nuestros, no podrían venir porque está lleno. Si una cosa está llena, no la puedes llenar con otra cosa. Cuando una cosa está vacía, cuando permite. La culpa es nuestra. Nuestra falta de convicción, nuestra falta de valores, nuestra falta de tener hijos, de familia tradicional. Ese es el problema. Es que dejamos también de ver el problema de ellos. El problema es nuestro, nuestra decadencia. Y ellos aprovechan, claro. Hombre, si tú estás trabajando, y esto en Marruecos 8 años, en Marruecos un trabajador ganaba 180 euros al mes. Si tú llegas a España y por no trabajar te dan 500, te vas a quedar en tu país. No, te vas a España, te apuntas al paro y te vuelves a tu país a vivir. ¿La culpa de quién es? De los españoles que damos lo que... Claro, no es de ellos aprovechan, claro que se aprovechan, no son tontos. Pero la culpa es nuestra de que lo regalamos. Allí en Irak había un compañero que me decía, ¿tú eres de España? ¿Pero España tiene petróleo? No. Entonces la gente tiene que trabajar, ¿no? Pues claro que tiene que trabajar. Bueno, y si yo voy a España ahora, ¿cuánto me pagan? Bueno, pues el salario está en los 1.000... No, sin trabajar. ¿Cuánto te pagan sin trabajar? Eso es lo que esperan. Y cuando les dicen
que en Francia te dan 300 euros por hijo, ellos tienen 12 hijos, por 300 ¿cuánto es? Y encima llegan y te dan un piso y te dan no sé qué y te dan ayuda. Vienen locos, claro, se meten en pateras, se ahogan en el camino porque lo que quieren es llegar, es normal. Pero la culpa no es de ellos solo. Ellos son unos aprovechados. La culpa es de Europa. Y con eso podemos hablar de mil cosas, ¿no? De la inmigración, que es un problema que yo conozco muy bien, porque he trabajado años con los inmigrantes. Lo conozco muy bien. Si tú cuando llegas a Ceuta, sea con la valla, aunque te pongan cocodrilos y un foso de pirañas, si cuando tú llegas, ya estás ahí y ya tienes todo organizado, tu paga, pues te vas a seguir arriesgando para cruzar. Antes no ponían una cuerda, no pasaba nada. La gente cruzaba, cogían de la oreja y para su país. Pero si tú cuando cruzas ya tienes todo, pero la culpa no es solamente del mundo musulmán o de los inmigrantes. La culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Y mientras no tengamos hijos y no volvamos a una tradición, a unos... Yo estaba trabajando en Nantes, en una escuela tradicional, la media era de 6 hijos por familia. Entonces, claro, al final, en pocos años, Francia será o tradicionalista o musulmana. Porque gracias a Dios, las molleras, los maricones, bueno, van a tener familia, tal, y se van a exterminar. Y eso se va a exterminar. O sea, los comunistas, eso se va a exterminar. Pero tenemos que hacer lo que está en nuestra mano y es defender esos valores, esas familias tradicionales, esos hijos y no tanto quejarnos y tanto llorar la convicción de los musulmanes que la tienen, pero vale sus narices también. El problema es nuestro relativismo, el indiferentismo nuestro, ese es el problema. Claro, es que nosotros enseguida comparamos, ¿no? A Kurdistán, Cataluña. A mí cuando algún kurdo me dice, no, han venido de Cataluña, claro, han venido a entrevistarse con el Barzani. Barzani es nacionalista, liberal, de derecha, de la burguesía, digamos, son clanes de generaciones, ¿no? En el Kurdistán. Eso es el equiparable al nacionalismo catalán. Pero no es así, o sea, el Kurdistán son 50 millones de kurdos, lo que hay en todo el Kurdistán. Hay 20-25 millones en Turquía, hay 6 millones en Irak, hay 15 millones en Irán y 2 o 3 millones en Siria. Es imposible calcular cuántos hay porque no tienen un pasaporte o una identidad que ponga Kurdistán. Y si encima en Turquía, por ser kurdo, no vas a poder ser profesor o funcionario o policía y tal, muchos kurdos niegan ser kurdos, ¿no? Entonces, ¿cómo cuenta eso? Es muy difícil. Pero es una nación de casi 50 millones de kurdos. Es una nación que además tiene una identidad muy particular, no solamente la lengua. Es que tú los ves a los kurdos y cuando vas a los pueblos los ves que parecen casi celtas. Se van con sus trenzas, ojos azules, unos gorros de fieltro como los Asterix y Obelix. Es que yo tengo fotografías que dicen, esta gente son celtas. Luego es una etnia indoeuropea. A Abdullah Öcalan, el líder de los kurdos, por ejemplo, le acusaban las izquierdas europeas y decían, bueno, es que usted habla mucho de los arios, de que ustedes son arios, de que los kurdos vienen de los arios, y eso es lo que decía Hitler. Y claro, también Hitler hablaba del socialismo, era el NSDAP, Partido Socialista tal, y no vas a dejar de reivindicar el socialismo. La que ellos defienden su arianidad, defienden su identidad. Es una identidad totalmente diferente. Un catalán y un aragonés no tienen una diferencia étnica. La lengua viene del valenciano, o sea que... no hablemos del catalán. O sea, el nacionalismo catalán es un invento creado recientemente, ¿no? Y aprovechado por el liberalismo y aprovechado para segregar. La identidad kurda es una identidad real. Es muy diferente de la problemática. Y la dimensión, pues imaginaos, casi más población que en España reivindicando una nacionalidad. Y de hecho, los kurdos, en el momento que estoy yo, no son independentistas. O sea, Abdullah Öcalan, en su libro dicen que él no quiere trastocar las fronteras actuales de Turquía. Aparte es una locura, porque sería meterte en una guerra contra Turquía, contra Irán, las potencias, contra Siria y contra Irak. Él dice que no, que él no quiere, él respeta las fronteras actuales, no quiere tocarlas. Lo único que quiere es el derecho de que los kurdos que lo quieran puedan, por ejemplo, manifestarse en kurdo. Tienen asociaciones con la palabra kurdo.
ir a una escuela con la lengua materna, que es el kurdo. ¿Qué hace Cataluña? Se quejaban de que el español se había impuesto en Cataluña y ahora los catalanes imponen el español en Cataluña. Oiga, de usted libertad. Como en Valencia, no sé ahora cómo está la cosa, cuando yo tenía mis hijos pequeños, en el colegio te preguntaban, cuando matriculabas al niño, si querías la lengua vehicular, el valenciano o el castellano. Y luego la asignatura contraria. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que... Yo entiendo que tienes que saber todo el mundo valenciano en Valencia. Bueno, como una asignatura, pues 2 horas a la semana, valenciano, para que lo aprendan. Y cuando le venga, si uno es farmacéutico, o uno es policía, o uno es lo que sea, cuando le venga un cliente o una persona hablando en valenciano, pueda entenderlo por lo menos. ¿Vale? Pero aquí no, aquí obligan. O sea, están, lo que acusaban de los españoles de imponer el español en Cataluña, están ahí, ellos imponiendo. O sea, los kurdos no van por ahí, los kurdos quieren de verdad esa libertad. De hecho, sería otra conferencia, lo hago entendido, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El movimiento kurdo del PKK tiene cosas que vienen del anarquismo, en el sentido de asambleas municipales, etcétera. Tiene cosas que vienen del nacionalismo, de la identidad, ¿vale? Son súper espirituales, de hecho hablan mucho de la mitología, de que los valores éticos y morales vienen de una dimensión que trasciende lo material y solamente puede venir de la mitología o de la religión, con lo cual son muy respetuosos con lo religioso. Abdullah Öcalan habla muy en ese sentido, incluso dando representatividad a las iglesias en los pueblos. Un pueblo cristiano tendrá que estar el cura del pueblo representado porque es una fuerza viva del pueblo. Eso lo dice Abdullah Öcalan. ¿Qué comunista va no solamente a tolerar a los cristianos, sino darles voz y voto en una asamblea? Ningún comunista va a hacer esto. ¿Vale? Entonces, el problema o el tema kurdo sería para hablar largo y tendido, pero no tiene nada que ver con los conceptos que tenemos nosotros de marxismo, leninismo o independentismo. No tiene nada que ver. ¿Hay alguna resolución de la ONU al respecto? Sí. En teoría tendría que estar forzada Turquía a reconocer la autonomía de Kurdistán. Y no lo hace. Tampoco lo hace porque los turcos tienen un hijo de media y los kurdos tienen 10. Entonces, claro, si ahora son 1/3 de la población de Turquía son kurdos, pues de aquí 50 años posiblemente sean 50 más 1%. Entonces, los turcos están en el sentido, aparte a Turquía, del Imperio Otomano a Turquía le quitaron un montón de territorio en Siria, en Irak y tal, están muy resabiados y no están dispuestos a ceder más. En la actualidad, también por sus intereses, la situación actual en el Kurdistán, Erdogan lleva años anunciando una operación a gran escala en el norte de Siria, en lo que llaman Rojava, y la va a hacer sí o sí en semanas. ¿Por qué? Porque en el 2023 son las elecciones en Turquía y los nacionalistas pro Atatürk están subiendo mucho en encuestas. Entonces la única forma de frenar a los nacionalistas es reivindicando territorio y haciendo la guerra a los kurdos. Entonces va a ser inminente un ataque a gran escala en toda la zona que estamos nosotros, que sería Sinjar, el Kurdistán iraquí. No es Kurdistán iraquí porque Sinjar pertenece a la provincia de Nínive, que es la de Mosul. No es Kurdistán iraquí, que es la historia, ¿no? Pero sí que va a hacer una operación a gran escala en toda la zona. Va a haber una población que ha estado bajo el yugo del Daesh y que han perdido mucha calidad. A nosotros, pues vas a Barbero, no te quieren cobrar. Ellos están con... Vamos, si yo no me sintiera querido y valorado y que haga una labor buena, yo tenía 7 años que llevo allí. O sea, la población de la zona que estamos nos apoyan 100%. Tanto de Siria como en Sinjar. O sea, la población yazidí que ha sufrido ese genocidio. Imaginaos que en Sinjar, por ejemplo, cuando avanzaba, en Sinjar habían peshmergas de Barzani, del clan Barzani. Los Barzani, aunque su familia son judíos, la mayoría de los kurdos peshmergas son musulmanes sunitas, ¿vale? Cuando en Sinjar va a atacar el Daesh, Barzani llega a un acuerdo con el Daesh y les entrega Sinjar a los islamistas, a cambio de ellos quedarse Kirkuk, porque
¿Por qué Kirkuk? Porque tiene ese otro 25% del petróleo que le interesa tanto a los kurdos. Entonces, Barzani se quedó Kirkuk, que no es Kurdistán iraquí, ahora no es la provincia del Kurdistán iraquí. Barzani se quedó Kirkuk por el petróleo que les interesaba, con el apoyo de los americanos y Israel. Pues, claro, siendo judío, los israelitas te van a apoyar. Y vendió Sinjar al Daesh. Cuando avanzó el Daesh, 3.000 peshmergas se retiraron sin pegar un tiro, que son los que tenían que proteger a la población yazidí y cristiana. También hay una iglesia ahí destruida, hay una comunidad cristiana que ya no existe, en Sinjar ya no hay un solo cristiano. No sé si hay una población que hay un par de familias evangelistas, protestantes. Son los únicos que mantienen un poco el activismo cristiano, porque los católicos parece que... entonces, quiero decir que los mismos kurdos de Barzani, sunitas, podían llegar a un acuerdo con los sunitas radicales del Daesh, porque son lo mismo. Como ha comentado él, son lo mismo. O sea, ETA o PNV es lo mismo. Unos agitan el árbol, ¿no? Y otros recogen las nueces. Lo mismo. ¿Vale? Y... Aquí viene la pregunta. ¿Cómo se cree recibidos? Sí, bueno, que somos recibidos fenomenal. O sea, nos quieren, nos aprecian, pero una barbaridad. O sea, claro, yo no me sentiera querido y haciendo una labor de protección, porque sabemos que cuando nos vayamos van a venir los islamistas, que los hay. En todas las poblaciones de Irak y de Siria, en todas hay islamistas radicales. Lo que pasa es que están, pues es el barbero, es el panadero, están con sus labores, están en las mezquitas pues, más radicalizadas haciendo su labor. Hay milicia kurda del Daesh. O sea, no todos los kurdos, lo comentaba, igual que no todos los catalanes son de Esquerra Republicana o todos los catalanes son de tal, pues kurdos hay musulmanes sunitas, hay radicales, hay chiitas, hay cristianos. Yo he estado en Duhok, en una iglesia, iban vestidos de kurdos, son kurdos, cristianos, ¿vale? Y hay también wahabistas. Ansar es una milicia que es kurda que apoyaba al Estado Islámico. O sea, para que veáis lo complicado que es la situación. Hay kurdos que apoyan a los islamistas radicales, militarmente. Y luego hay kurdos que apoyan al PKK. Hay kurdos que apoyan al PDK. Hay kurdos que apoyan al PUK. El PUK es aliado nuestro. O sea, la situación es muy complicada. Pero, en resumen, si no nos hubiéramos querido, si no nos hubiéramos necesitados allí, yo ya me hubiera ido. Tengo otras cosas también que podría hacer, ¿no? Pero yo pienso que nuestra labor allí es fundamental. Si nosotros desaparecemos de ahí, el islamismo otra vez va a resurgir y va a aniquilar a esta gente. La milicia nuestra es muy ética. Por eso he escrito un libro sobre la ética de la milicia nuestra. Hasta con los prisioneros del Daesh son súper respetuosos. Yo he cogido gente del Daesh, tengo una foto de ahí con lo que le damos agua y tal. Cuando lo entregamos a nuestros jefes, lo revisan. Y como tengan un moratón o tengan una herida, te hacen explicar cómo ha sido. O sea, claro que se pueden dar casos de abusos o de asesinatos, se pueden dar, pero se persigue. O sea, no se van a gloria por... En Hasake hay varias prisiones llenas de islamistas, hay campos de refugiados de familias todas de islamistas, y luego hay más de 1.000 islamistas radicales europeos, de la nacionalidad europea, franceses, españoles, alemanes, ¿vale? Y están presos. Entonces, una de las presiones que hacen los kurdos es decir, bueno, como nos ataque Erdogan, tenemos que abrir las prisiones y que salga esta gente, pues no podemos estar pendientes del ataque de Erdogan y manteniendo esos campos de refugiados, de prisioneros, de islamistas radicales. Esa es una presión que hacen los kurdos en ese sentido, ¿no? Luego también quieren devolverlos a Europa. Europa dice que no, que le den una solución. No, ¿la solución cuál es? La solución final, que los asesinen. Los kurdos no lo van a hacer. O sea, los kurdos son... yo cuando alguna vez, no es que me haya quejado del buen trato que se les da, es que me ha chocado, ¿no? Que haya ese buen trato tan exagerado a los prisioneros. Dicen que bueno, que una población, si tú maltratas a sus prisioneros, esa población que son familiares, amigos o vecinos de ese islamista, se va a volver en tu contra. O sea, tú nunca puedes llegar a una paz. Si al fuego le meten más gasolina, más fuego. O sea, la única forma es intentando hacer ver que tú no eres igual que ellos y que tú... Y de hecho hay gente con nosotros que incluso haces hasta con el Daesh, en nuestra milicia. Hay gente, árabes, pues en nuestra milicia hay
árabes, hay yazidís, hay kurdos, hay armenios, el jefe nuestro es armenio, estamos todos en la misma milicia. Y hay gente que ha estado antes con el Daesh. Evidentemente no eran, digamos, fanáticos del Daesh. O sea, cuando el Daesh llega a un pueblo y coge a ciudadanos del pueblo para hacer labores de checkpoint y de vigilancia de tal, pues uno entre cuidar cabras y cobrar un dinero puede hacer, pues, se alista, no tiene la misma responsabilidad un SS que un soldado de la Wehrmacht. ¿No? Ni convicción ni nada por el estilo. Por lo mismo, hay gente que está con el Daesh por circunstancias, por un salario o por tal, pues que ahora está con nosotros sin ningún problema. Por el otro lado, hacen prisioneros. ¿A nosotros? ¿Y el Daesh tiene cambios de prisioneros o...? Hoy esperaba que viniera aquí Francisco Arellano, que es un chaval que estuvo conmigo en Dasor cuando le caí herido, y ha estado desde aquí a Barcelona, me había dicho que iba a venir, no sé por qué, le arrancaba las uñas del pie. No el Daesh, el ejército iraquí. Tiene la foto, sin uñas y con electricidad. Eso, el ejército iraquí. Facciones del ejército iraquí. Está muy dividido. Si te coge el Daesh, más vale que te pegues un tiro. Porque está claro que va contra la ley de Dios, pegas un tiro, pero aguantar un martirio es difícil. Cuando la frontera estaba abierta de Siria o Irak, la población más cercana a nuestra es Derek. Les he comentado que Derek significa, Derek es iglesia, una iglesia. Es una población totalmente asiria, cristiana. Y además, los coches pintan Jesucristo, son muy vírgenes en todas las puertas de la casa. O sea, claro, cuando son perseguidos, manifiestan más la cristiandad. Entonces, antes sí que íbamos a esa iglesia, que hay un sacerdote que habla inglés, que además estuvo aquí en la jornada de la juventud en España, conoció España, un sacerdote joven, muy majo, y pues en Navidad, en fiestas más señaladas, íbamos a esa iglesia a recibir el sacramento. La confesión es difícil, cuando no domina mucho el inglés y tal, pues es difícil, pero bueno, por lo menos íbamos a misa y íbamos a comulgar, aunque no es correcto hacerlo sin una buena de esto, ¿no? Pero sí, tenemos cerca. Ahora la frontera ya no la controlamos y está muy difícil. Entonces lo único que hacemos es, pues el domingo, pues hacemos el rosario y bueno, pues ya cada uno de alguna forma santificas el domingo, porque cuando no hay medios o posibilidades no es obligado a asistir, claro, si no hay medios hay excusa de no esto. Y bueno, yo llevaba años sin poder, por ejemplo, ir a misa. Es difícil. Pero es que tampoco hay una comunidad cristiana ahora mismo en Sinjar, que sí que la ha habido. De hecho, tengo fotografías con la iglesia destruida. No destruida por bombardeos, destruida, dinamitada por el Daesh. O sea, el Daesh se dedicaba a dinamitar todas las columnas de las iglesias y derribarlas, o sea, a arrasar. ¿Para qué? Para que no vuelva a la comunidad cristiana. Y no ha vuelto. Pues te comentaba que quién ha ganado la guerra, ellos, que ahora se han quedado en la ciudad. Ahí habría que hacer una labor muy importante de evangelización. Pero claro, la jerarquía eclesiástica está mal por quitar el problema y por llevarse a los cristianos a Europa y no enfrentarse al Islam, que por hacer una labor de evangelización. Comentaba el tema del obispo de Tánger, que reniega de evangelizar. Le llama proselitismo a la evangelización. Salafismo y wahabismo es lo mismo. O sea, lo que quieren los sunitas, así como los chiitas, sí que tienen una especie de iglesia que actualiza las cosas nuevas para no ocurrir. Los sunitas no, los sunitas quieren vivir como vivía el profeta en su momento. Eso es el salafismo o el wahabismo. Creo que es lo mismo. Yo no sé si estoy equivocado, pero creo que es lo mismo, salafismo que wahabismo. O sea, son sunitas radicales que quieren vivir como en la época del profeta, con sus velos, con las clásicas y tal. ¿Vale? Sobre el tema de quién financia la fiesta, pues 50 millones de personas que no solamente están en el Kurdistán, en Bakur, que sería el Kurdistán turco, Basur sería el Kurdistán iraquí, Rojava sería el Kurdistán iraní, o Rojava, que es el Kurdistán sirio. Aparte de esos millones de personas que viven ahí, hay millones de kurdos en la diáspora. O sea, en la academia nos decían, están esas 4 regiones y Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania hay más de 2 millones de kurdos. En Valencia conozco un kurdo que tiene un shawarma, de esto de kebab, ¿no?
y el hombre tiene un hermano en Rojava, que es un líder, jefe del partido, y el tío manda el dinero que puede y tampoco le da mucho lo que va. O sea, hay mucha población en la diáspora apoyando al pueblo kurdo. Me refería a la pseudoestructura, ¿no? O sea, estas televisiones Claro, no deben sí, estar permitidas claro. por el Estado turco ni nada. Por un lado, la comunidad kurda es una comunidad muy asociativa, es una comunidad que se vincula mucho. Parece muy poquitos kurdos, muy poquitos. En toda España hay muy poquitos kurdos, donde más es en Barcelona, después es en Madrid. Pues seguro que aquí en Barcelona hay una organización, una asociación de kurdos. Y activa, y militante, y hacen cosas. Entonces, claro, en todo el mundo hay cantidad de apoyo económico hacia el Kurdistán. Y después, también, por ejemplo, la milicia nuestra en Sinjar es financiada por el gobierno iraquí. ¿Por qué? Porque tú tienes que mandar soldados iraquíes a Sinjar a mantener el orden contra el Daesh y que no tal, te cuesta un dinero. Y son invasores porque son árabes. Entonces, mejor que una milicia yazidí o cristiana. Hay también una milicia cristiana, como de UNASWA. ¿Quién paga el salario de UNASWA? El gobierno. Porque entre mandar soldados tuyos que no son de esa etnia o de esa región a financiar a gente que hay ahí, pues entonces parte el gobierno iraquí ayuda, ¿vale? Parte también hay una pseudoadministración, por ejemplo cuando estábamos en Sinjar que controlábamos la frontera, los camiones que pasaban de un lado a otro pues pagaban su peaje, ¿vale? Luego, por ejemplo, en toda la zona del norte de Siria, pues yo supongo que la explotación del petróleo estará en manos de empresas internacionales, pero por estar en zona kurda, pues pagarán una parte. ¿Me explico? O sea, que hay ese tipo de financiación. Esos son los que pagan la fiesta. ¿Y la otra pregunta qué era? A ver, en un primer momento, América apoyó al Estado Islámico. ¿Por qué? Porque era una forma de acabar con Al-Assad. Entonces, le financió, le apoyó, incluso Hillary Clinton reconoció haberse equivocado apoyando el islamismo del Estado Islámico. O sea, las potencias han apoyado a los islamistas. Israel, hay fotos de Netanyahu visitando a los enfermos, heridos en los hospitales del Daesh. O sea, Israel ha apoyado. El último feudo del Estado Islámico en Siria estaba en los Altos del Golán, al lado de Israel, porque tenía el apoyo de Israel. O sea, las potencias, a río revuelto, grandes pescadores. Si Al-Assad es fuerte, Al-Assad controla el petróleo. Si Al-Assad está dividido y es débil, pues el petróleo se lleva a los americanos, los ponen a los americanos. ¿Vale? Entonces, las potencias es un interés totalmente económico. Rusia lo mismo. Rusia no está ahí por amor al arte. Rusia está porque le interesa mantener una cabeza de puente ahí. La única base militar que tiene el extranjero Rusia está ahí en Siria. Y aparte también, pues ganar parte del petróleo. China, que nadie escucha a China. ¿China dónde está en esta película? Pues en Tel Asor habían unas, ¿cómo se dice? De petróleo. No las refinerías. Yacimiento de petróleo en manos de los chinos. Y tenían ejército y los del Estado Islámico no entraban ahí, no les molestaban, porque los chinos no van con tonterías. Y nadie escucha que hayan chinos o ejército chino en Siria. Pues lo hay. Lo hay. Entonces, ¿las potencias qué hacen? Pues sus intereses. Lo que han hecho, lo que hacen antes los ingleses, los franceses, expoliar. Expoliar era una colonización, ahora es una neocolonización. Lo único que antes, pues Francia o Alemania en el Camerún, Francia en Magreb, pues llevaban cosas, montaban hospitales, colegios, iglesias y expoliaban algo. En teoría los americanos, igual que a los peshmergas, lo que hacen es que bombardean, van facturando y después por generaciones estás causando una deuda. O sea, América quiere que crezcan países nuevos con deuda hacia ellos, porque es la forma de controlarlos. Kosovo, tú le financias con armas, le pasas luego la factura, que dice, guau, esto sí está hipotecado por generaciones. América no da armas gratis. ¿O te crees que América está en Taiwán gratis? Taiwán paga a las bases americanas. O Corea del Sur. Corea paga por las bases americanas. Claro, le están dando protección. O sea, el ejército americano es un negocio. Es el primer negocio de Estados Unidos.
no hay nada por ideología o por altruismo. Todo lo que hace América es puro negocio. Y Rusia también pues sacaría su tajada apoyando al Assad del petróleo que Siria tuviera que producir durante generaciones, también por su interés. Y al final es eso, todo interés. A ver, cuando el ejército es débil y el ejército no puede garantizar la seguridad de la población tiene que organizarse en milicias. Dinasgo, aquella milicia que estaba Juan y yo, es una milicia cristiana de los asirios, porque, claro, ¿quién te va a proteger? ¿El ejército árabe sirio va a proteger a los asirios? ¿Los peshmergas kurdos van a proteger a los asirios? Si los asirios no se protegen, entonces tiene que crear una milicia, que además está medio apoyada o tal por el gobierno, porque vale, ya que no te va a prohibir encima que te organices para defenderte, porque te van a asesinar, a matar. Entonces, claro, al final, cada comunidad tiene su milicia. En Manbij tienen su milicia, son cristianos también, que están aliados. La Syrian Democratic Force es una coalición de milicias. Está la YPG, de los kurdos cercanos al PKK, pero hay otras milicias. En la milicia nuestra, por ejemplo, hay compañeros que son comunistas, hay compañeros que son anarquistas, hay compañeros que son cristianos, y al final es que el islamista te va a cortar el cuello a todos. Entonces, al final, un enemigo común une. ¿Vale? Entonces, hay muchas milicias que, claro, las milicias de por sí son un factor de desestabilidad y de problemas, pero es que si no están las milicias, no hay defensa. Porque en un pueblecito de 1000 habitantes, ¿quién va a protegerlos? ¿El ejército que va a mandar un destacamento de cuántos? ¿De 20? Si por la noche hay 2 de guardia, va a ir el ISIS y se va a cargar. Será más fácil que se organicen los del pueblo y se conocen entre todos, y hasta las señoras, van las señoras con el bolso y el Kalashnikov, que hacen sus guardias, porque se conocen, y cuando viene uno de fuera saben quién es. O sea, las milicias es la única forma que tiene de garantizar su seguridad en una sociedad donde además hay armas por todos lados. ¿Hay? Armas. El pastor que va, pero crías de 12 años con su Kalashnikov, porque le va a venir una hiena, o le van a venir una manada de lobos, o le va a venir un asaltante, y tienen que ir armados. Entonces, claro, una sociedad armada tiene que haber milicias que se defiendan contra eso. Lo que pasaba en el oeste americano, que todo el mundo iba con la pistola, pero claro, es que no puede haber policía en todos los pueblecitos. Entonces, esas milicias, y luego también hay muchas milicias al contrario, muchas milicias islamistas, chiitas, sunitas, etc. ¿Una pregunta más? Muy tarde, estás reventado. Pues nada, simplemente a la venta. agradeceros eso, de deciros que el libro está a la venta por 20 euros. Es una forma también, aparte de conocer el tema de las milicias, hay artículos, el tema de Rusia con Ucrania y tal, también hay un artículo explicando cosas. O sea, aparte de lo que yo creo que os puede interesar, pues es una forma también de colaborar para los que estamos ahí haciendo algo, pues que muy pobremente, porque hay... no hace falta demasiado, con muy poco se pasa, pero bueno, pues siempre es una forma de colaborar. Y también hay una tarjetita donde está mi WhatsApp, pues si queréis alguno contactar, correo electrónico, y en la cuenta de PayPal, pues seguro que da una ayuda, pues siempre se agradece. Gracias.